Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Vamos a darnos unos 5 minutitos máximo para esperar a que puedan ingresar más de sus compañeros y empezamos con el repaso.
Listo, chicos, a ver, vamos a comenzar con el repaso. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a comenzar con el repaso del día de hoy. Hoy día nos toca, si no me equivoco, respiración celular. Entonces, a ver, déjenme un ratito abrir el PPT para poder iniciar. Ya, listo, ya. Se puede observar, a ver si los presentes sí que están, me pueden ir acompañando, preguntando, mencionando si es que se entiende o no. Ok, gracias. Gracias. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver como repaso de respiración celular, es el tema que de hecho se ha hecho la semana pasada, ¿verdad? Y por ende, pues en esta semana ustedes deberían estar entregando un informe sobre ello. Así que vamos a hacer un rápido análisis de lo que hemos podido obtener y también sobre los fundamentos. ¿Ok? Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, Michelle y Montes. Ya, vamos a empezar. En el caso de respiración celular, lo que se requiere normalmente es tratar de que ustedes puedan observar por medio de la experiencia, ¿no? De que un tipo de microorganismo puede llegar a realizar respiración. En específico, respiración anaeróbica. Hoy día vamos a ver la parte de respiración anaeróbica, que en este caso nosotros consideramos como fermentación, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado un microorganismo en específico. ¿Alguien me puede comentar por el chat de repente cómo se llamaba ese microorganismo? ¿Levadura? Levadura, muy bien. Y esa levadura tiene nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa levadura? ¿Tiene nombre? ¿Sí? A ver, la levadura en este caso se llama o tiene su nombre completo como Saccharomyces cerevisiae, ¿no? O cerevisiae también le mencionan. ¿Correcto? Entonces, en el caso de esa Saccharomyces cerevisiae, es un microorganismo ¿de qué tipo? ¿Eucariota, procariota? ¿Qué cosa creen que es? Eucariota porque es hongo. Es un hongo, muy bien, y por ende es un eucariota. Muy bien. Entonces, al ser un eucariota, este tipo de microorganismo tendrá mitocondrias, tendrá núcleo delimitado. ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos mitocondrias y tenemos núcleo delimitado, en este caso de la levadura que hemos usado bueno, la semana pasada ya. ¿Ok? Entonces, esa levadura, por el hecho de justamente llegar a tener su mitocondria y su núcleo, ¿no? Puede llevar a generar tanto respiración aeróbica como también anaeróbica, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a tratar de que esa levadura pueda llegar a generar solamente, ¿ok? Solamente la respiración anaeróbica. ¿De qué manera creen ustedes que podríamos haber hecho en la clase para obligar a esa levadura a que vaya por uno de los metabolismos y no por el otro? ¿Cómo creen que hemos hecho eso? Lo hemos obligado, ¿verdad? Porque de hecho, energéticamente, la respiración aerobia viene a ser muchísimo más rentable que una anaerobia. Entonces, ¿cómo hemos hecho para que la levadura prefiera, ¿no? Ingresar a un ciclo anaerobio? ¿Nadie? Oh, ok. A ver qué, por acá creo que alguien me
Sí, hay un link que de hecho al final aparece, al final de cada reunión, de cada Teams, aparece el link en donde se encuentran las grabaciones, ¿ya? Sí, las están subiendo también, no están todas completas. ¿Te refieres al Excel, verdad? ¿Te refieres al Excel, Daisy? Ah, ok. Lo que pasa es que en algunos casos, si no me equivoco, algunos docentes no pueden llegar a dar la clase ese día y por ende pues está en blanco, ¿no? Pero si es que se ha dado la clase, se va a ir subiendo de a poco. Lo suben los coordinadores, no te preocupes. Sí los llegan a subir. Ya. Ok. Entonces, vayan pensando de qué manera podemos obligar a una levadura, ¿ok? A pasar a un ciclo que en este caso viene a ser anaeróbico. Ya, mientras tanto, yo voy a ir preguntando algunas cosas como para que lo vayan analizando y de ahí sacar la respuesta, ¿ok? Pero vayan pensándolo primero, ¿ok? Entonces, como primera pregunta ese día, nosotros nos referimos a que ustedes tenían que diferenciar entre una respiración aeróbica de una fermentación. Hay de hecho varias diferencias. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál será una de las principales diferencias entre ambas? Que uno utiliza oxígeno y la otra no. Una requiere oxígeno, la otra no requiere oxígeno. ¿Quién no requiere oxígeno? ¿Quién sí requiere oxígeno? ¿Fermentación sin oxígeno? Muy bien, fermentación es sin oxígeno. Muy bien, ¿ok? Entonces tenemos de que la fermentación viene a ser un proceso que no necesita oxígeno para poder llegar a generar un producto, mientras que la respiración aeróbica sí la requiere. Esa es una de las principales diferencias. ¿Alguna otra diferencia por ahí que hayan visto en quizás rentabilidad energética? ¿La fermentación es sin gasto de energía? La fermentación es sin gasto de energía. De hecho, tenemos primero, por ejemplo, un proceso llamado glucólisis y ahí sí se gasta energía, pero también se obtiene energía, ¿ok? Aquí quizás lo diferente vendría a ser qué tanta energía produce, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta energía producir? ¿Quién produce más energía? ¿Se acuerdan de que el ciclo Ay, de la aeróbica, muy bien? Entonces tenemos en este caso una respiración aeróbica que primero requiere de oxígeno y segundo me da un montón de energía. En este caso, más o menos de 36 a 38 ATP, ¿sí? Por otro lado, la fermentación no te da tantos ATPs, ¿no? Y por ende, pues tendríamos que estar considerando en este caso que es menos rentable, ¿ok? Esa es otra diferencia. Otra diferencia, la ubicación en donde se puede llegar a realizar cada uno de estos procesos. ¿En dónde puede llegar a estar ubicado cada uno? ¿No? ¿Nada? A ver, voy a compartir entonces mi pizarra. Entonces vamos desde cero, por lo visto. Ok. En el caso de lo que vendría a ser, en el caso de lo que vendría a ser respiración, ¿no? Respiración celular. Nosotros vamos a tener dos posibilidades, ¿verdad? Yo les mencioné de que podíamos llegar a tener la posibilidad de generar una respiración aeróbica, ¿no? Con oxígeno y una respiración que no tuviera oxígeno, ¿verdad? Entonces, la que tenía oxígeno normalmente va a poder llegar a ser llamada respiración aerobia, mientras que la que no tiene oxígeno
¿no? La vamos a considerar como fermentación, ¿correcto? Entonces, habíamos hablado de algunas diferencias que podían llegar a tener cada una, ¿sí? En el caso de la fermentación, ¿correcto? Tenemos varias situaciones. Primero, la diferencia principal. Nosotros mencionamos de que una de ellas, en la respiración aeróbica, requería de oxígeno, la otra no de oxígeno. Esa era una diferencia. La otra diferencia, mucha cantidad de ATPs, en este caso de 36 a 38, ¿no? Mientras que en la fermentación no tanta cantidad de ATPs, ¿sí? La otra situación era la ubicación en donde se generaba cada uno de los procesos. ¿En qué lugares podemos llegar a generar fermentación? ¿Alguien sabe de la célula? ¿Dónde podemos llegar a generar fermentación? Ok. Por ahí tienen que ir ayudándome, chicos, porque si no, esto no puede ser monólogo. Les cuento. Es un repaso. Y el repaso se supone debería ser preguntas de ustedes hacia mí y yo contestar. Sin embargo, estoy haciendo todo este interín para que ustedes no estén desde cero. En los mesosomas, ya, pero ahorita estamos hablando de una célula eucariota, ¿ya? ¿Y la célula eucariota tiene mesosoma? No, los mesosomas están en los procariotes. Muy bien. Pero bueno, esa es otra situación. Ahora vamos a ver, teniendo como modelo justamente a la eucariota que hemos usado en la clase, ¿ya? En la clase hemos usado a una eucariota fúngica. Entonces, en el caso de esa eucariota fúngica, yo les había comentado, ¿no? Imagínense que esta sea la Mitocondria. eucariota. Ok, mitocondria, dicen por ahí tenemos, por ejemplo, acá mi núcleo, ¿verdad? Por acá tenemos mis mitocondrias. Y la glucólisis inicia como si fuera un sustrato ingresando ¿a dónde? Al citoplasma. Al citoplasma, específicamente se queda en la parte del citosol para poder lograr generar lo que es una glucólisis, ¿ya? La glucólisis tiene todo un proceso que lo vamos a de repente observar en un ratito, ¿ya? Y después de eso se genera un producto. Ese producto puede llegar a ingresar a la mitocondria cuando tiene oxígeno o quedarse en el citosol cuando no lo tiene, ¿correcto? Entonces, si estamos hablando de una fermentación, esto vendría a ser una fermentación, mientras que si se ingresa a la mitocondria en un eucariote, ya podríamos empezar a generar una respiración aerobia. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se están acordando? Entonces, en el caso de ubicación, ¿ok? Una respiración aeróbica entonces se puede llegar a dar en el citosol o en el citoplasma, ¿no? Y también en lo que viene a ser la mitocondria. Porque ya vamos a ver que la respiración aeróbica tiene varios pasos. En un ratito los vemos en particular. ¿Ok? Mientras que en la fermentación vamos a tener que solamente va a estar en el citosol. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? profesora. Sí, Genial. profesora. Listo. Ahora, también podríamos mencionar quizás de que hay algunos, ¿no? Por ejemplo, en la respiración aeróbica, nosotros tenemos varios pasos. No sé si se acuerdan de cuáles son. ¿Se acuerdan de alguno? Primero, se considera la glucólisis aquí, ¿no? Esta parte. Luego se considera, ¿qué más? Una acetilación. Se considera también, ¿qué cosa? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo se llama el último? La fosforilación oxidativa, ¿no? O en este caso, la cadena transportadora de electrones. Entonces, vamos a poner acá fosforilación oxidativa. ¿Correcto? ¿Tiene varios pasos o no tiene varios pasos? Tiene un montón.
Ahora, en la fermentación tenemos que sí se puede llegar a generar una glucólisis al inicio, ¿verdad? Porque requerimos de ese producto para entrar justamente a generar una fermentación como tal. Y posteriormente de la glucólisis, lo que se obtenga, que viene a ser el piruvato, puede llegar a generar dos caminos, ¿no? Aquí tenemos una fermentación ¿de qué tipo? Láctica. Muy bien, fermentación láctica y fermentación ¿de qué tipo? Con A empieza. Yo creo que es la que más les gusta. Alcohólica. Alcohólica. Alcohólica, a ver, estoy bien. No, así no es. Ok, fermentación alcohólica. Entonces, ya teniendo todo esto, ¿no? Pueden ustedes entender de que al menos en una respiración aeróbica tenemos un montón de pasos, ¿no? Básicamente 4. En una fermentación dependerá mucho de si es una láctica o una alcohólica, pero en general son pasos muy pequeños, ¿no? O sea, de máximo una o dos enzimas como máximo, ¿no? Entonces también podríamos mencionar de que quizás es un proceso más corto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tanto en la respiración aeróbica como en la fermentación nosotros tenemos dos puntos importantes por los que llegan a pasar primero, que es la glucólisis, ¿verdad? Por eso es de que es sumamente importante de que la célula llegue a tener un sustrato al inicio para que pueda llegar a generar la glucólisis y posteriormente generar ese producto que llamamos nosotros piruvato o ácido pirúvico, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta en lo que estaba compartiendo, ¿no? Vamos a volver, en un ratito volvemos a mi pizarra, ¿ok? ¿Se puede observar? Sí, ¿no? O ya no se observa Sí. ¿Sí se observa el PPT? Sí, sí. Entonces, en el caso de las diferencias entre tanto la respiración aeróbica como la fermentación, ya tenemos varios puntos, ¿no? Ahora, ¿por qué los vamos a mencionar ambos? Porque justo la levadura que utilizamos puede llegar a generar cualquiera de los dos, solamente de que ese día en la clase tratamos de obligar a la célula a que solamente genere fermentación. Entonces, para obligar a esa célula a que genere fermentación, tendríamos que limitar el acceso del oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo limitábamos el acceso al oxígeno? Pues hacíamos este respirómetro en el que el tubito lo invertíamos y no dejábamos que ingresara aire, ¿sí o no? Entonces, de esta manera nosotros podemos eliminar este camino, el aeróbico, y solamente darle lugar a que esa levadura pueda llegar a generar la fermentación, ¿ok? Además, en el caso de práctica, nosotros también utilizamos bueno, hicimos un experimento en el que utilizamos antimetabolitos. ¿Alguien sabe qué es un antimetabolito? ¿Qué será un antimetabolito? Ay, sí, así es. ¿Qué será? Ah, por ahí están que escriben. Ah, ok, muy bien. Un antimetabolito es igual a un inhibidor. Muy bien, sí, ¿no? ¿Inhibidor de qué será? Ya deben haber hecho sus informes. Entonces, quiere decir que ya han profundizado con ese compuesto. Está bien, es un antimetabolito. El antimetabolito es un inhibidor, ¿no? Y el antimetabolito que hemos usado es el NAF, ya, que en este caso el nombre completo es cloruro de sodio. Ujú, ya, pero nadie me dice qué cosa inhibe. ¿Y nivel metabolismo? Ya, específicamente, ¿qué puede inhibir del metabolismo? Porque el metabolismo es bastante grande.
¿no? Entonces, decir que inhibe el metabolismo es un poco vago. Vamos a ponerle o vamos a puntualizar qué es lo que puede llegar a inhibir. ¿Ok? Por ahí dice inhibe el magnesio. Ya, sí, pero ¿qué tiene que ver el magnesio, no? Si me están diciendo que inhibe el ciclo, en este caso todo completo, el metabolismo completo, entonces tenemos que puntualizar en qué parte de ese metabolismo puede llegar a generarse una inhibición. Pero está bien, por ahí vamos con respecto al magnesio, ¿ya? En el caso del fluoruro de sodio, lo que sí se genera es justamente un secuestro del magnesio. Y el magnesio es un compuesto fundamental para una enzima. ¿Qué enzima es? Enolasa. Enolasa. Ujú. Ok, la enolasa para poder funcionar adecuadamente tiene en este caso es una molécula de magnesio, ok, que funciona como ¿qué? Ustedes saben de que las enzimas normalmente están constituidas por una proteína que a veces está inactiva y se adhiere a ella, ¿qué cosa? Un un Cofactor. cofactor. Muy bien, que puede ser inorgánico o que puede ser orgánico. En el caso del magnesio es inorgánico, ¿no? Entonces, este magnesio requiere unirse a justamente la enolasa para que la enolasa funcione adecuadamente. Si es que nosotros secuestramos el magnesio, esa enzima va a quedar inactiva, ¿ok? Por ende, no va a trabajar. Eso es lo que hace el fluoruro de sodio, ¿no? Trata en lo posible de precipitar, de secuestrar primero y precipitar lo que viene a ser el magnesio y luego deja inactiva a la enolasa. ¿Ok? ¿En qué parte de todo lo que hemos estado poniendo, así como nombre nada más, llegaría a inhibir o llegaría a estar la enolasa? ¿En qué parte? ¿Estará en el ciclo de Krebs? ¿Estará en la fosforilación oxidativa? ¿Estará en la glucólisis? ¿Estará en la Glucólisis. fermentación? En la glucólisis. Muy bien, ¿no? Específicamente, ya vamos a ver el día de hoy en qué partecita de la glucólisis puede llegar a estar. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Tenemos también en el caso de los antimetabolitos que hemos usado hoy día, el compuesto justo es el fluoruro de sodio, ¿no? Bueno, en ese día, perdón, siempre me confundo. ¿Por qué llegamos a ponerlo o utilizarlo? De hecho, nosotros, si nosotros vamos a nuestros pastas dentales, vamos a encontrar ese nombre del compuesto ahí, ya, fluoruro de sodio, y a un porcentaje en específico. ¿Por qué lo utilizamos en esta pasta dental? Básicamente porque al poder llegar a generar una inhibición en la glucólisis, es como bloquear cualquiera de las dos vías, ¿verdad? Tanto la aeróbica como la anaeróbica. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Bloqueando el proceso de producción de energía de las bacterias y por ende la bacteria de la boca pueden llegar a morir y simplemente no generan un crecimiento exacerbado aquí adentro. A eso es lo que va dirigido ese compuesto que nosotros lo utilizamos justamente en la pasta dental, ¿ya? Entonces, aquí te mencionan justo lo que estábamos hablando, ¿no? De que la glucólisis, por ejemplo, es un proceso que genera que un sustrato, que en este caso es glucosa, pase a piruvato después de un montón de pasos internos, ¿no? De metabolitos que se generan y de utilización de varias enzimas para poder llegar a generar piruvato y también ATPs, ¿no? Este piruvato puede llegar a tener dos vías, una que incluye oxígeno y otra que no incluye oxígeno, ¿no? Entonces la que incluye oxígeno va a tener que ingresar a la mitocondria, acetilarse, generar acetilcoenzima A y luego ingresar al ciclo del ácido cítrico o también llamado ciclo de Krebs. Finalmente puede llegar a ingresar a generar fosforilación oxidativa o también en este caso la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que pues puede llegar a generar un montón de ATPs más. Sin embargo, si no tenemos oxígeno, tenemos la otra vía, ¿no? El hecho de fermentar, ya sea a producción de ácido láctico o a producción de etanol, ¿ok? Entonces, eh, aquí te lo resumen mejor, yo creo, porque acá incluso te dicen con y sin oxígeno, ¿no? Entonces te dan a elegir cuál de los dos quieres y de hecho
nuestra levadura puede llegar a generar esta zona, ¿no? Que vendría a ser una respiración aeróbica, pero también puede llegar a generar esto de acá, que es el etanol. ¿Ya? Entonces, en la fermentación nosotros tenemos dos opciones, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Entonces, en la fermentación láctica, nosotros vamos a ver de que la bacteria, o perdón, la levadura en este caso, ¿no? Lo que puede generar es primero una glucólisis, porque le estamos brindando un sustrato, ¿ok? Que en este caso puede ser un monosacárido. Le estamos brindando un sustrato y luego ese sustrato lo utiliza para poder formar ácido pirúvico. Este ácido pirúvico o piruvato, si no tiene oxígeno, pues empieza a generar un ácido láctico con la ayuda de una enzima llamada ácido láctico deshidrogenasa y con la ayuda también de hidrógenos, en este caso electrones, que también permiten justo que pase el ácido pirúvico a ácido láctico. ¿Quiénes pueden generar esto? Bacterias, ¿no? Bacterias como las que son llamadas las lactobacillus, ¿no? Son bacterias que de hecho nosotros tenemos en nuestra microbiota, más que nada las mujeres, en la microbiota vaginal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellas pueden producir este ácido láctico que disminuye el pH de esa zona y esa zona con un pH bajito puede tener una protección hacia algunos microorganismos que quieran llegar a ingresar. Ujú. Ok. Por otro lado, también otros microorganismos que pueden generar fermentación de láctica son estos de acá, ¿no? Tejidos vegetales en ausencia de oxígeno, las semillas al inicio de la germinación y también el músculo esquelético cuando hace mucho ejercicio. Entonces tenemos de que el hecho de generar un esfuerzo bastante arduo, ¿no? Hace de que nuestras células musculares pues se queden sin oxígeno. Y lo que vamos a obtener es justo que ellas se obliguen a pasar de una respiración aeróbica a una anaeróbica. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la fermentación alcohólica. Y en la fermentación alcohólica, pues hay algunas levaduras que pueden llegar a generarla. Por ejemplo, la que hemos utilizado la semana pasada, ¿no? En este caso, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y esta Saccharomyces cerevisiae se usa para hacer pan, para hacer cerveza, ¿no? Y hay otras, ¿no? Incluyendo bacterias también, que pueden fermentar para generar vino o para generar, en este caso, también otros tipos de licores, ¿ok? Entonces, en la fermentación alcohólica, ese ácido pirúvico que provenía de la glucólisis, ¿ok? Va a pasar por una descarboxilación a generar acetaldehído. ¿Y qué va a liberar? ¿Qué me dice? ¿Qué está liberando acá? ¿Ya se perdieron? Dióxido de carbono. ¿Qué? ¿Qué está produciendo? CO2. CO2, ¿no? CO2. Este es su primer producto, de hecho. ¿Ok? El sustrato vendrá a ser el primer carbohidrato que quizás utilice, pero este va a ser un producto final. ¿Ok? ¿Qué otro producto tenemos? Etanol. Etanol. Ujú. ¿Ya? Entonces, después de generar un acetaldehído por medio de una descarboxilación, lo que pasa es de que se genera un etanol, ¿no? Con la ayuda de un alcohol deshidrogenasa más algunos electrones. Eso es lo que podemos llegar a generar. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar si mi levadura llegó a generar una fermentación alcohólica, tendríamos que medir los productos, ¿verdad? Y yo ya les dije que los productos eran CO2 y etanol. Para ustedes, ¿qué es más fácil medir? Medir qué tanto etanol ha producido o medir qué tanto CO2 ha producido. ¿Qué será más fácil, chicos? CO2. CO2. ¿De qué manera podrían detectar la producción de etanol y cuantificarlo? Porque necesitas saber cuánto hay, ¿sí o no? ¿Se puede así en un experimento rápido y sencillo en laboratorio?
Quizás no, ¿verdad? ¿Ok? Quizás podemos oler que por ahí, ¿no? Huele como a alcohol, pero no es necesariamente que podamos con solamente olerlo, ¿no? Cuantificarlo. Entonces, ¿qué es lo otro que puede llegar a producir? CO2. Y ese CO2, de cierta manera, lo podemos llegar a cuantificar. ¿Por qué? Porque el CO2 va a empezar a generar espacio vacío, ¿no? Pero que en este caso está lleno de gas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros hemos tratado de cuantificar para poder mencionar de manera indirecta de que se pudo realizar la fermentación alcohólica en esa levadura. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿O ya los perdí? Sí, profesora, ¿y Sí, el NABH? el NADH no lo podríamos llegar a medir. Bueno, no al menos no en laboratorio de la UXUR. Pero el NADH vendría a ser una coenzima en este caso, ¿no? Pero no, no podríamos medirlo. O sea, lo que podríamos llegar a medir en este caso es el CO2, porque pues visualmente tú puedes medir, ¿no? Qué tanto se ha producido. El etanol quizás, pero requerirías de más tipos de equipos, algo que no se ha hecho, pues, ¿no? En el laboratorio. Nosotros tratamos de hacer experimentos fáciles y simples para que ustedes puedan llegar a entender, ¿no? De qué manera se ha llegado a producir este CO2. ¿Ok? Ok, profesora. Entonces, vamos a seguir. Ya. Entonces, estábamos hablando de que supuestamente la levadura tenía que empezar a generar la fermentación alcohólica, ¿no? Y nosotros le íbamos a obligar a generarlo por medio de la... teníamos que evitar que ingrese el oxígeno, ¿ok? Ya. Entonces, para ello nosotros utilizamos o generamos un experimento en el cual nosotros podíamos, pues, primero analizar si es que los sustratos que yo le brindaba a la levadura, ¿no? Generaban una mejor o una leve o quizás una mala producción de ese CO2, es decir, de fermentación, ¿ok? Entonces, esta primera tablita de acá, lo que básicamente hicimos con este experimento era, pues, ir verificando cuál de todos los sustratos era mejor que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? Que mi sustrato, imagínense acá, ¿no? Iba a tener que ser uno de los primeros en utilizarse por la levadura para formar piruvato y después empezar con la fermentación. Aquí también. Entonces, esta glucosa, por ejemplo, ¿no? Ingresa a la glucólisis como molécula principal, ¿no? Se fosforila y toda la cosa y al final va a generar piruvato. Entonces, se supone que nosotros queríamos tratar de buscar este tipo de metabolismo. Desde acá, pasando por piruvato y luego generando, perdón, acá, etanol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros normalmente no podemos estar midiendo encima por encima, porque como les digo, es bastante arduo, ¿no? Que otros laboratorios quizás lo hagan, sí, pero van a necesitar muchísimos más equipos y también otro tipo de reactivos. ¿Ya? Pero si nosotros quisiéramos medir de manera casera o rápida, ¿no? Lo que podríamos llegar a medir son los productos, como les dije hace rato. Si estamos generando etanol y CO2, el CO2 es bastante fácil, ¿no? De pues, detectar qué tanto se está produciendo justamente porque se genera este espacio vacío o este espacio lleno de gas, ¿no? Que nosotros lo observamos como, pues, en blanco, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que observamos en esta primera? Dime. Disculpe una consulta. En el caso de los carbohidratos, o sea, la fructuosa, Ujú. ¿cuál tenía que producir mayor cantidad de oxígeno? O sea, en el... Bueno, no es que cuál tenía que producir, de hecho van a tener varios factores. En diferentes secciones ha salido distinto, de hecho, ¿no? La glucosa es un monosacárido y ahorita lo vamos a analizar, por eso les decía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no te ha salido como debe o si no te ha salido
como esperabas, ¿no? Entonces, no puedes decir que todo tu experimento estuvo mal. Lo que tienes que hacer es tratar de discutir de acuerdo a ello, ¿ok? Y nosotros solamente te damos las facilidades para que tú entiendas cómo llegó a generarse cada uno de estos. Entonces, lo otro es tu análisis tuyo, el análisis que tú puedas llegar a generar después de tener información, ¿ok? Y para eso necesitas que te orienten y segundo, leer libros. No es que yo te lo voy a decir y tú lo vas a poner en tu informe, ¿no? No es por eso, sino lo que pasa es que algunos artículos que he leído sale que a veces la sacarosa producía más que la glucosa y lo Ujú. que entró a veces en un debate porque según lo que el profesor, o sea, había mencionado que era lo normal que la glucosa era antes que la sacarosa, por eso tenía esa duda. Ya, ok, lo vamos a analizar entonces. De hecho, mira, justo ahí vamos a entrar a eso, pero bacán, lo podemos hacer de una vez. En el caso de los cuatro sustratos que vemos acá, todos son carbohidratos, ¿sí o no? Pero algunos van a ser carbohidratos simples, otros van a ser carbohidratos bien complejos, ¿ok? Y otros van a ser no tan complejos, pero tampoco son monosacáridos, sino que son disacáridos. Entonces, primero tenemos que iniciar viendo quiénes son los monosacáridos. ¿Quiénes son los monosacáridos? La fructosa y la glucosa. Exacto, esos son los monosacáridos. Muy bien. Los disacáridos, ¿cuáles serían? La ¿Hay sacarosa, disacáridos? La sacarosa. claro, Muy la bien. sacarosa, ¿Y el almidón qué cosa sería? polisacárido. Polisacárido. Muy bien. Ahora, en el caso de la levadura, ¿no? Se supone cuando el sustrato es más simple, la levadura debería poder utilizarlo de mejor manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no tienes que cortar nada, ya no tienes que utilizar ninguna enzima ni nada. Solamente tienes que empezar a fosforilar y empezar con la glucólisis, ¿no? Ese es el caso de, por ejemplo, glucosa, ¿sí? ¿Ya? Pero por ahí, tengo un grupo, por ejemplo, que le salió mejor la fructosa más que la glucosa. ¿Qué pasó? Y eso es lo que yo les digo, lo único que les menciono a ellos es, tienes que analizar qué es lo que puede estar pasando con esa fructosa para que pueda ingresar a generar una glucólisis. Entonces, si ustedes buscan todo el proceso de la glucólisis, en algún momento van a encontrar una fructosa, pero con otro nombre extra. No sé si lo han visto. Sí, Ya, 1.6 y ¿no? Ya, ahorita te lo voy a poner para que lo veas, ¿ya? En el caso de de la fructosa, si se dan cuenta, cuando nosotros iniciamos con fructosa, a la fructosa solo tienes que fosforilarla y puede llegar a ingresar en un paso como que más reducido. ¿Por qué? Porque si empezamos en un paso 1, la fructosa debería empezar más o menos en el paso 3. Quiere decir que ha ahorrado dos pasos anteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué me permite? Que quizás se genere una mejor fermentación más rápido, ¿ok? Entonces, eso es algo que ustedes debieron haber analizado si es que la fructosa les salía mejor que la glucosa. Es para que ustedes puedan llegar a discutir. Por eso les digo, si yo les menciono todo lo que sé, ustedes van a poner todo eso en su informe, ¿no? Pero está bien, ahorita lo vamos a tener que analizar porque de hecho espero que ya lo deban haber entregado, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasaría en el caso de la sacarosa? ¿No? Lo que ustedes mencionaban. A mí me salió más la sacarosa y no entiendo por qué. Si la sacarosa no debería ser más fácil de cortar, pero en realidad, si es que tú buscas y analizas, porque veo que no se ha buscado bien, ¿no? La levadura sí puede llegar a generar un corte a esta sacarosa. Existen enzimas de la misma levadura que puede tener esa facilidad. Y ahora, si yo corto una sacarosa, que es un disacárido, ¿ok? Ya, yo corto la sacarosa, que es un disacárido, voy a tener una sola molécula. ¿De qué está compuesta la sacarosa? Si es un disacárido, cuando lo rompo, ¿en qué se convierte? fructosa y glucosa. Ujú, exacto, se convierte básicamente en estos dos de aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos, ¿no? Yo tengo puras glucosas.
pero en el otro tengo el doble, que en este caso sería una glucosa más fructosa, ¿no? Entonces, ¿qué analizas? ¿Qué sacas de esa información que te he dado? Que va a ser más difícil ¿De qué? de romper. Bueno, nuevamente, yo ya pasé ese paso, ¿ok? No es difícil de romper. Lo que son difíciles de romper es el almidón. El almidón es un polisacárido que de verdad para romperlo es bien complicado y además requiere de bastante tiempo, ¿ok? Pero de la sacarosa no necesariamente. Entonces, para que tú puedas discutir bonito en tu informe, lo que tendrías que buscar es, la levadura Saccharomyces cerevisiae tiene enzimas que puedan llegar a cortar la sacarosa, sí o no, y en cuánto tiempo, ¿no? Si es que lo tiene, bacán, ¿por qué? Porque la sacarosa entonces significa que la han cortado en dos, ¿verdad? En glucosa y fructosa, y significa que yo tengo el doble de sustratos que normalmente debería tener. ¿O no? ¿O me equivoco? Claro. Ujú, ujú. Ya, entonces cuando yo tengo el doble de sustratos, significa de que la glucosa solita va a ingresar a la glucólisis y generar fermentación, y la fructosa puede llegar a ingresar también a la glucólisis en otro paso y generar fermentación. Entonces tengo el doble de fermentación. Y de repente por eso te ha salido de esa manera. Ujú. Sí, esa era mi duda, la verdad, porque había varios artículos que hablaban y era como que un debate. Pero sí, está bien, gracias. Es que lo que pasa, como les digo, ¿no? Va a depender mucho de varios factores. Primero, un factor importante es qué tipo de levadura estamos utilizando. Nosotros normalmente decimos que es Saccharomyces cerevisiae, pero cada una de las Saccharomyces no va a ser igual, ¿no? Algunas tienen unas cepas mucho más, digámoslo así, mucho más eficientes, ¿no? Que pueden llegar a generar sus enzimas de manera más rápida. Entonces, por eso es que quizás tengamos un poquito de diferencia en cuestión de información en los artículos, ¿ya? En el otro caso que tú me mencionas, de que no has encontrado nada, de que de repente ahí debería no haberse generado ningún tipo de fermentación, en realidad va a depender mucho de lo que tú puedas llegar a buscar como dato. Como les dije, lo que yo les puedo recomendar es que primero busquen qué tipo de enzima puede llegar a cortar la sacarosa y si esa enzima la tiene la Saccharomyces cerevisiae. Si la tiene, ustedes pueden tener un sustento para mencionar en su discusión y mencionar que efectivamente, si es que Saccharomyces cerevisiae puede llegar a formar o a producir esa enzima, puede cortar la sacarosa de manera rápida, ¿no? Y por ende obtener dos o el doble de sustratos que lo que normalmente tendríamos con una glucosa, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, este tubito de acá, el que tiene el 5, ¿no? El que tiene sacarosa, debería tener quizás un poquito más de producción de CO2. Ahora, hay otros factores, como les digo, de repente y ustedes, no sé, se confundieron, pusieron o agarraron una pipeta que tenía glucosa, ¿no? Y le pusieron con la sacarosa. ¿Que puede existir? Sí, se puede dar el error, ¿no? Pero mucho dependerá de qué es lo que se acuerdan y de cómo lo hicieron, ¿ya? Entonces eso, básicamente. Otra de las situaciones que puede llegar a generarse y que se puede llegar a observar es que a veces las personas se les derrama el tubito, se les derrama el contenido del tubito, ¿ya? Y obviamente al derramarse el contenido del tubito también no tenemos una medida apropiada, ¿no? Entonces ahí también hay otro factor. Pero en general vas a tener que analizar de acuerdo a los sustratos y cómo ingresan a cada uno, en cada uno de los del ciclo de la glucólisis. Bueno, ciclo no, sería del metabolismo, ¿no? Entonces voy a buscar para que veas la glucólisis, para que vean todos en realidad, ¿no? Por dónde llegaría a ingresar cada uno de los sustratos. Les voy a dejar la imagen. A ver, voy a dejar de compartir y compartir justo el que tengo. Mm, mm.
Entonces, por acá teníamos una glucólisis que se veía bonita aquí. No abre. Am, ya. Entonces, si ustedes observan en esta imagen, que no se ve bien, ¿no? Tenemos que al inicio puede llegar a generarse el ingreso de la glucosa por esta zona, ¿no? Ya se volvió a lajear, ya, ¿no? Acá pues ya, esto tampoco es aquí. Chicos, ¿me dan un segundito? Es que están haciendo mucho ruido y voy a decirles que por favor hagan menos ruido. Un ratitito. Ya, listo. Entonces, como estábamos mencionando hace rato, ya, como estábamos mencionando hace rato, eh, no sé si se escucha el ruido. ¿Se escucha? No se escucha, No, profesora. no se escucha nada. Ya, yo sí. Y un poquito como que desconcentrado. Pero bueno, ni modo. Así son los niños. Ya. Entonces, como les mencionaba hace rato, ¿no? El hecho de, en este caso, pues, está mi... Les estoy compartiendo por si acaso, ¿se está observando? Sí, sí, profesora. Ya, ahí está. Bueno, no puedo hacerlo más grande, pero bueno, ahí nomás tendrán que observarlo. Disculpen más bien. Si se pueden notar, ¿no? No sé si lo pueden observar, pero aquí podemos visualizar cómo es que puede llegar a ingresar cada uno de los sustratos. Y acá te da glucosa, ¿verdad? Entonces, este es un primer paso y que después va a generar todo hasta piruvato. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que a veces puede llegar a ingresar una glucosa con fosfato o fosfatada, pues llega a ingresar en este otro paso, ¿verdad? Entonces ya se ahorró uno de los pasitos. Ahora, hablábamos también de que la fructosa puede ingresar. Si la fructosa la fosfatas y si la célula, en este caso la Saccharomyces, puede llegar a fosfatar esa fructosa, podría llegar a generarse el ingreso en este otro paso. Entonces yo ya me ahorré dos pasos y se supone de que al ahorrarte algunos pasos logras generar, ¿no? Una fermentación o bueno, una glucólisis primero mucho más pronta, ¿no? ¿Ok? Ahora, si yo tengo, como les decía hace rato, un disacárido que yo lo puedo romper, voy a tener glucosas generando todo este paso
y también fructosas entrando desde aquí hasta el final. Entonces sería doble producción, doble glucólisis y por ende también lo que vendría a ser una fermentación más adecuada. A eso es lo que a veces uno puede llegar a utilizar como dato. Ujú. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí, muchas gracias. Ya, entonces por ese lado, véanlo chicos, por ese lado tienen que tratar de analizarlo y por ese lado también tienen que tratar de utilizar la información que se les da para la discusión que hagan, ¿ya? Y como les dije, lo único que tienen que buscar ahorita es qué enzima podría ser utilizada para primero romper la sacarosa y qué tan fácil es de romperla porque como sabemos, pues los polisacáridos, los otros polisacáridos, como por ejemplo el almidón, ahí sí se tarda bastante, ¿ya? Y por eso es que no hemos obtenido ningún poquito, o quizás mínimo, ¿no? De producción de CO2, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el otro experimento es justamente utilizando los antimetabolitos o también llamados inhibidores. Ya, entonces, ¿qué antimetabolito hemos usado? Fluoruro de sodio, a diferentes concentraciones, ¿ok? Y se supone, ¿no? Que mientras más concentración le pongas, la inhibición va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces se espera, aquí sí se espera que este al menos, ¿no? El que tiene mayor concentración del inhibidor, genere muy poquito CO2. Entonces, el número 5 debería ser una concentración muy bajita, ¿no? De producción de CO2. Mientras que el número 4 y el número 3 vendrían a estar ascendiendo, ¿no? En cuanto a cantidad de CO2 producido. Porque si bien es cierto, les estás poniendo el inhibidor, pero pues puede que ese inhibidor simplemente de, no sé, imagínate, de 100 moléculas pueda inhibir solo a 50, ¿no? Y el otro de 100 moléculas solo puede inhibir a 10, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la concentración que se tenga, ¿ok? Además de eso, vamos a tener tubo 1 y tubo 2, ¿ok? El tubo 1, si se dan cuenta, es levadura y agua destilada, ¿ok? Entonces, el agua destilada en este caso, ¿tiene o no tiene sustrato? ¿Qué opinan? No. No. Entonces, si no tienen sustrato, no va a haber inicio de la glucólisis, ¿no? Y por ende tampoco va a haber fermentación. Por ende, este tubito nosotros lo consideramos como quizás un control negativo, ¿ok? Por otro lado, en el tubo 2, ¿qué se espera? Tenemos levadura, tenemos ¿qué más? Glucosa, ¿verdad? ¿Y tenemos antimetabolito? No. Si no tenemos antimetabolito, significa de que este tubito, ¿qué va a pasar? Va a generar una fermentación muy parecida a la de aquí, ¿verdad? Por ende, se supone este vendría a ser nuestro control positivo, o sea, el que siempre va a salir positivo para fermentación, porque no le estoy poniendo ningún inhibidor. Sin embargo, si es que ya le pone inhibidores, ¿no? Empiezo a observar justamente que disminuye, ¿no? La producción de CO2. Y es porque en el tercer, cuarto y quinto tubo, ¿no? Va a tener fluoruro de sodio. Yo ya expliqué que el fluoruro de sodio lo que hace es justamente secuestrar a la- a- al cofactor, que en este caso es el magnesio, lo precipita y de esta manera y evita el contacto con su enzima, ¿no? Esta enzima es la enolasa, que justo habíamos hablado con anterioridad. Y la enolasa, si ustedes recuerdan, ¿no? Creo que todavía sigo mencionando o tengo que, si estoy todavía estoy todavía utilizando el Chrome, ¿no? Si es que ustedes se acuerdan de esta imagen, ¿no? La enolasa en este caso está aquí, ¿no? Y esta enolasa va a pasar el 2-fosfoglicerato que se produce en la glucólisis, lo va a transformar en fosfoenolpiruvato. Entonces, si yo bloqueo aquí, yo ya no tengo fosfonilpiruvato y yo ya no voy a producir piruvato. Por ende, no voy a ingresar con este piruvato a la fermentación. No se puede, ¿ok?
Entonces, yo estoy cortando desde la, básicamente raíz, ¿no? El proceso de este tipo de respiración anaeróbica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda extra de repente? Recuerden de que también hay varios otros factores que ustedes deberían conocer. Por ejemplo, ¿no? El hecho de por qué le estoy poniendo temperaturas a mi Saccharomyces cerevisiae. Porque el Saccharomyces no los he dejado a temperatura ambiente, ¿o sí? No, ¿A cuánto le han puesto, chicos? ¿A cuánto? ¿No? ¿No le han puesto temperatura? Sí, lo han puesto a temperatura un poco tibiecita, ¿no? O bueno, algunos incluso caliente. Pero con con este frío ha bajado bastante rápido la temperatura, ¿verdad? sí, porque echaron agua caliente. Ujú. Pero bueno, vea, igual ya sea caliente o temperada, lo ideal hubiera sido que fuese pues a unos 37 grados, ¿no? Que es una temperatura tibia para para en este caso el hongo, ¿ya? Y con esta temperatura también pueden hacer discusión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que yo no hubiera puesto la temperatura a mis Saccharomyces? Saccharomyces podría llegar a generar una fermentación o no, ¿no? Entonces, aquí viene más que nada el análisis. Ustedes saben de que hay algunas enzimas, ¿no? De hecho, no algunas, todas las enzimas, ¿no? Trabajan con ciertos criterios importantes. Por ejemplo, un pH adecuado y segundo, una temperatura adecuada, ¿verdad? Entonces, sí, esa maquinita de fermentación no se encuentra a una temperatura ideal, jamás vamos a obtener una fermentación completa, porque ninguna de sus enzimas está capacitada para trabajar a una temperatura fría, sino que requerirá de trabajar a una temperatura, pues, de su propio crecimiento, que normalmente suele ser 37 grados. ¿Ok? Además que, pues, la célula como tal no crece o no requiere de generar metabolismo a una temperatura baja. Necesita siempre de temperaturas tibias como para crecer y para generar metabolismo, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser parte de su discusión. Utilícenlo como para ingresar datos importantes a su informe, ¿ya? Lo otro es, ¿cuándo han entregado ya su informe o todavía no? En mi caso aún no, recién el sábado tengo que entregarlo. Ya, entonces tienen tiempo, ¿no? De integrar lo que hemos mencionado el día de hoy. Em, Ahora, sería bonito, ¿no? Porque de hecho vamos a seguir teniendo repasos, chicos. Si ingresan, ¿no? Que pregunten justo como han preguntado, creo que una o dos personas del grupo, ¿no? Porque de esa manera también se van quitando las dudas que tienen sobre la clase, ¿no? Si ha quedado algo que no, quizás no lo haya mencionado, díganmelo para yo hacerlo, ¿no? Y así aprovechamos todos el tiempo que nos dan para el repaso. Ujú. ¿Alguna otra consultita? No, profesora. Ok, gracias, Michelle. ¿Los demás? Ah, no, profesora. Ya, gracias, Daisy. Entonces, nos estamos quedando acá, chicos. Eh, y cualquier otra cosa, bueno, acá voy a estar. Si es que desean, unos 15 minutitos más para los que quizás sean un poco tímidos y no les gusta hablar. Ahí lo pueden dejar en su chat. Ya. Entonces, cuídense, buenas tardes y estudien mucho. Chao, chao. Chao, profesora, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Chao, hasta luego.